Bienvenidas. Vamos a disponernos a preparar, a poner nuestros celulares en silencio. ¿Qué les parece? Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias, vamos a los Evangelios, vamos ahora a Juan 5. Hemos estado trabajando, ya hablamos de Juan 3, Juan 4, hoy nos corresponde Juan 5. Y hoy vamos a hablar de una fe que sana. Hoy vamos a hablar de lo que sería una sanidad, qué significan las sanidades en la palabra de Dios, en el Evangelio de Juan. Porque luego las sanidades se miran como curiosidades, ¿no? Se miran como algo, una curiosidad sobrenatural o algo excepcional. Vamos en el plano sobrenatural. Mira, Jesús sanó a esta persona, Jesús sanó a esta mujer, Jesús sanó a este hombre. Y bueno, sin embargo, debemos darnos cuenta que las sanidades tienen un alcance más allá de lo que imaginamos. Porque las sanidades las vamos a trabajar de la siguiente forma. Las sanidades son señales proféticas. La sanidad son señales, no una simplemente se le ocurrió a Jesús sanar por aquí, por allá o acá y la gente ve. No estamos entendiendo. Entonces, ¿qué son las sanidades? ¿Qué dijimos ya? Son señales y como señal, apunta hacia algo más. Y profética significa que señala algo mucho más grande que lo que está sucediendo. O sea, las sanidades que vemos en la palabra de Dios es una sanidad física, ¿no? Sin embargo, señala a una sanidad aún mucho más grande y no solamente, pero también denuncia como señales proféticas, anuncia y denuncia. Entonces, la señal, la sanidad que vamos a ver, anuncia hacia algo mucho más grande, pero también denuncia todo aquello que está enfermo. Todo aquello que está enfermo. Y si algo estaba enfermo, ahí en el mundo de Jesús eran muchas cosas. Entonces Jesús no simplemente llegó y sanó y, ¡ay, qué interesante, qué maravilloso! Que es algo excepcional, es una curiosidad teológica. No, es una señal, profética que apunta hacia una sanidad más grande, hacia un mundo sin enfermedad, pero también denuncia todo lo que está enfermo. Y había muchas cosas enfermas cuando llegó Jesús. La ciudad estaba enferma. El templo estaba enfermo. La religión estaba enferma. Porque podemos creer que nuestras creencias son sanas, ¿no? Nuestras creencias pueden estar enfermas. Y lejos de ayudarnos, nuestras creencias, pues nos enferman. Por eso ves a tantas personas que creen en muchas cosas, que creen en Dios, dicen, sí, yo creo en Dios, pero esa creencia, lejos de ayudarla o ayudarlo, pues lo está enfermando. Entonces, eso es lo que vamos a trabajar, una fe que sana. Y vamos a ver cómo esta sanidad apunta hacia algo más grande, hacia algo mucho más grande. Así son todas las señales que hizo Jesús. Por ejemplo, la resurrección de Lázaro, por grandiosa que nos parezca, es una señal. Apunta hacia una resurrección más grande. ¿Cuál es? Y la de Jesús apunta hacia otra resurrección más grande. ¿Cuál es? Pues la de todos los santos. Entonces vean cómo son señales proféticas, pero también denuncia todo aquello que está mal. Vámonos a Juan 5 y con esa idea vamos a ver una señal, una sanidad que es una señal profética que está anunciando,
Un mundo, imagínense, cuando habla del reino de Dios, está hablando de un mundo sin enfermedad. ¿Sí te acuerdas cuando estaba sano? ¿Sí te acuerdas cuándo fue la última vez así? Bueno, yo me acuerdo en 1900. Ya ni nos acordamos. De hecho, en este mundo, la sanidad o la salud es una excepción. ¿La norma cuál es? Estar enfermos. Uh-huh. Entonces, la salud en sí misma es ya una excepción. ¿A poco estás sano? ¡Qué raro! ¿De dónde vienes? Claro, conocer a personas sanas, dices, oye, ¿de dónde vienes? No eres de este mundo, o al menos de esta ciudad, ¿no? Entonces, cuando escucha o sea, ya lo normal es la enfermedad, no la salud. Entonces, vamos a Juan 5 y vamos a ver cómo Jesús ingresa a una ciudad enferma, a una religión enferma, a una manera de interpretar la ley enferma, pero entonces es más que una sanidad. La sanidad denuncia todo aquello que está enfermo. Mira lo que nos dice. Después Jesús regresó, ¿ya están? Vamos a leer juntos versículo 1. Después Jesús regresó a Jerusalén, ¿qué más? De uno de los días sagrados, incluso lo sagrado estaba enfermo. Lo sagrado estaba enfermo. O sea, porque asumimos que esas situaciones no se pueden enfermar. La religión de ese momento estaba enferma. Incluso los días sagrados estaban enfermos. Y lo vamos a ir viendo. Y eso es lo que está haciendo Jesús. Déjame explicarte. Jerusalén era una ciudad amurallada. Era una ciudad como todas las ciudades, que tenía que estar. ¿Por qué tenía que estar amurallada? Para poder sobrevivir. Y estas ciudades, como todas las del mundo de Jesús, Jerusalén tenía varias puertas. ¿Sí? Entonces, imaginemos la ciudad de Jerusalén, amurallada, y tenía varias puertas. Tenía las puertas principales y tenía las puertas de servicio. Las puertas principales eran las más adornadas e ingresaban a espacios muy grandiosos, notables, admirables, pero las puertas de servicio eran las puertas de atrás, donde finalmente llegaban a dar servicio al templo, ¿no? Entonces imagínense la ciudad amurallada, por un lado estaba palacio, algunos edificios importantes, pero en una parte estaba el templo. Entonces había las entradas principales para ingresar al atrio del templo, pero también había las entradas de servicio donde entraban pues todo lo que requería y necesitaba el templo. Y uno de ellos era la puerta de las ovejas, donde ingresaban todas las ovejas ahí, para lo que es los sacrificios. Entonces, puedes imaginarte esa puerta de servicio, no es la puerta principal. Entonces, cuando Jesús llega, sus discípulos, por supuesto, se van a las puertas principales y a los mejores espacios de Jerusalén. Pero cuando va Jesús, no entra por las puertas principales, sino decide entrar a una puerta de servicio, donde se les cubre. Es como cuando llegas a una casa y la casa, los espacios públicos están fantásticos, pero los espacios privados, los privados y los de servicio, ¿cómo crees que están? Están terribles, ¿no? Entonces hay como una doble función, ¿no? Una doble apariencia. Esa casa, los espacios públicos, que sería la sala, el comedor, son fantásticos, pero entras a las salas privados y ya no están tan bien, que serían las recámaras, y entras al espacio de servicio, la cocina, el patio, está terrible, todo tirado, literalmente todo tirado. Y eso es lo que pasó. Jesús entró a la puerta de servicio y encontró un triste panorama de lo que es realmente Jerusalén.
Incluso acuérdate, la religión estaba enferma, los días sagrados estaban enfermos. Vamos, porque mira lo que estaba pasando juntos. Después Jesús regresó a Jerusalén para la celebración de uno de los días sagrados de los judíos. Dentro de la ciudad, ya vimos, vamos a leer, dentro de la ciudad, cerca de la puerta de las ovejas, se encontraba, ¿qué más? El estanque de Betesda sería, es una palabra compuesta que tiene que ver incluso como Betel, la iglesia Betel, Betel tienen el mismo prefijo, Bet, que es casa de misericordia. Betesda es casa de misericordia. Pero incluso la misericordia, como se entendía, va a ser muy interesante. Acuérdate, todos los nombres que aparecen en la palabra de Dios no son gratuitos. O sea, porque podría decir, ahí había un estanque, listo. Pero ya nos están dando el nombre del estanque. ¿Cómo se llama el estanque? Betesda. ¿Y qué significa? Casa de misericordia. Escucha, Jerusalén estaba inmersa en lo que es, el reino de Israel. Pero ese reino estaba subordinado a otro reino. Ese reino, lejos de decidir subordinarse a Dios, decidió subordinarse a Roma. ¿Sí? El templo estaba subordinado a Roma y el palacio estaba subordinado también a Roma. Esa es la historia. Entonces, cuando tú te subordinas, el templo y palacio que estaban subordinados a Roma, porque el mundo lo dominaba Roma y les daba, ciertas libertades a los pueblos, pero debían finalmente subordinarse. Y subordinarse es asumir también sus valores. Entonces, en el mundo de Roma, en el imperio, todo es una mercancía, mientras que en el reino de Dios todo es un regalo, son dos cosas distintas. ¿Sí entendemos? En el mundo de los imperios, ¿qué dijimos? Todo es una mercancía. Y en el mundo del reino de Dios todo es un regalo. Y vamos a hablar de la salvación. En el imperio la salvación es una mercancía. ¿Y qué hay que hacer por ella? Y si yo quiero la salvación, ¿qué tengo que hacer? Tengo que pagar por ella, tengo que ganármela. Pero en el reino de Dios la salvación es un regalo. La misericordia también. La misericordia en el imperio, ¿cómo es? Acuérdense, todo es una mercancía. Entonces, si yo quiero recibir misericordia, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ganármela, tengo que pagar por ella, ¿sí estamos de acuerdo? Pero la misericordia en el reino de Dios, ¿cómo es? Es un regalo. Esto porque aquí se va a ver. Porque pensamos que la misericordia en sí misma siempre es algo bueno, ¿no? La misericordia en el imperio tienes que ganártela. La salvación en el imperio tienes que ganártela. Mientras que todo en el reino de Dios, ¿cómo es? ¿Cómo es? Es un regalo. La salvación es un regalo, la misericordia es un regalo. Pero una misericordia que tienes que ganártela ya no tiene que ver con Dios, tiene que ver con el imperio. ¿Sí estamos de acuerdo? Una salvación que tengo que ganármela es para la gente más noble, para la gente más justa, más digna, pues es una mercancía, es algo que esa ya no tiene que ver con la salvación de Dios. Y eso es lo que estaba pasando. ¿Sí? Estamos ingresando a la ciudad de Jerusalén, estamos ingresando a la puerta de las ovejas, pero todo el mundo sabe que ese templo y ese palacio, ese templo que son los sumos sacerdotes Anás y Caifás, estaban subordinados a Roma. ¿Y Herodes a quién estaba subordinado? A Roma. ¿Sí? Sí, los sacerdotes y el templo de Dios, y también estaba ahí, Herodes, el rey, porque la gente llegaba, ¿y aquí quién es? Pues es el reino de Israel. ¿Y quién es el rey? Pues Herodes, ahí está.
pero estaban subordinados a Roma y asumían todos los valores. Esencialmente, para el imperio todo es, ¿qué dijimos? Una mercancía. Pero en el reino de Dios, ¿cómo es todo? Es un regalo. Entonces, cuando hablamos de una salvación que tienes que ganártela, estamos hablando de la salvación en términos del imperio. Pero cuando hablamos de la salvación como un regalo, estamos hablando de la salvación incluso en el reino de Dios. Y miren lo que dice. Entonces, dentro de la ciudad, cerca de la puerta de las ovejas, había un estanque y pasaban las ovejas. ¿Y qué hacían con las ovejas y ese estanque? ¿Para qué servía ese estanque? Para lavar y tener presentables a las ovejas, porque lo más importante son los sacrificios. Lo más importante, y las ovejas, ¿cómo deben estar? Impecables, puras, delante, porque eso le agrada a Dios. Y Dios no va a aceptar una oveja. ¿Y qué hace esa oveja tan sucia? ¿Y qué hace esa oveja acá? Entonces lavaban las ovejas. ¿Cómo crees que estaba ese estanque? Y ahí estaba Jesús. Pero además de que ingresaban las ovejas, ¿quiénes más estaban ahí? Si más vean, entonces qué espectáculo, ¿no? Tan deprimente, tan lastimoso. Estaban lavando las ovejas y alrededor del estanque estaba lleno de enfermos, ahí tirados. Entonces, ¿cómo se veía ese estanque? Terrible, era una visión bonita así, deprimente. ¿Te acuerdas este departamento donde, esta casa donde las áreas públicas, cómo están? Y flamantes, maravillosas, impecables. Pero las áreas privadas están de cabeza, pero las áreas de servicio están, vamos, que no puedes reconocerlas, están insufribles. Entonces, dice, dentro de la ciudad, cerca de la puerta de las ovejas, se encontraba el estanque de Betesda, que tenía 5 pórticos, una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos. ¿Qué nos dice ahí? Estaban tendidos en los pórticos. Bien, vamos a leer juntos el versículo 4, por favor. Porque el ángel del Señor. No. El versículo 4, ¿qué nos dice ahí? A ver, ¿dónde está? ¿Cómo, hermanos? No, a ver, a mí me encuentran el versículo 4. A ver, ya tienen el versículo, vamos a localizar el versículo 1, ¿ya lo tienen? ¿Y cómo empieza? Después Jesús regresó. Versículo 2, ¿ya lo tienen? Dentro de la ciudad. Versículo 3. Y versículo 4. Por eso esta versión es más económica que las demás, o sea, tiene un versículo menos. Déjame explicarte. ¿Dónde está tu versículo 4? Lo más probable es que lo tengas al pie de página, ¿sí? Aquí abajo. ¿Sí lo tienes aquí abajo? Al pie de página. ¿Ya lo tienen? Y dice, esperando un determinado movimiento del agua, porque un ángel del Señor, ¿qué nos dice ahí? ¿Listo? Sí. Eso está interesantísimo. Te voy a explicar qué pasa. Lo que nosotros tenemos son traducciones, porque los textos más antiguos o originales son textos en griego. Todos los textos del Nuevo Testamento son textos en griego. Entonces, lo que tenemos nosotros son traducciones del griego al español. Entonces, Reina Valera, pues no dice Reina Valera 60, no. Reina Valera 60 es una traducción. Y después esta traducción tuvo distintas revisiones, 77, 85, y tiene muchas otras traducciones. Actualmente tenemos más de 10 traducciones al español, 10 traducciones. Una de ellas es Nueva Traducción Viviente, que es la que estamos llevando, ¿sí?
Hay nueva versión, nosotros se ha manejado Reina Valera 60, vamos, y como fue la primera que recibiste, te dijeron, esta es la buena y las demás están mal. No, es la primera que recibimos y después viene nueva versión internacional y después viene nueva traducción viviente. ¿Qué están haciendo las nuevas traducciones? Las nuevas traducciones están separando, porque vamos, hay distintos textos del Evangelio de Juan. Hay unos más recientes y hay unos más antiguos. Sí, más antiguos quiere decir más cercanos al tiempo de Jesús y más recientes quiere decir más alejados. Por ejemplo, si estamos hablando estos textos, el Evangelio de Juan estamos hablando del año 80, ¿sí? El año 80 después de Cristo, o sea, esto se escribió 50 años después de Jesús. Entonces, ¿qué están haciendo las nuevas traducciones? Están trabajando con los textos más antiguos, más cercanos al tiempo de Jesús. Y quiere decir que en esa traducción más antigua no aparece el versículo 4, sino más adelante se agregó. ¿Qué significa? Que está haciendo un paréntesis para decirnos sobre una tradición que había, porque Jerusalén se llenó de tradiciones. Y las tradiciones son imaginarios religiosos. Imaginamos que las cosas son así, que Dios es así, y había una tradición. Entonces, ¿sí entendemos? Entonces, esa quiere decir que en los textos más antiguos, el versículo 4, aparece como una nota, pero después más adelante se fue agregando. Pero ahí la tenemos. ¿Y en qué consiste esa tradición? Vamos a ver. ¿En qué consiste? Vamos a leer, nos dice así, 5.3, ¿ya lo tienen ahí? Dice, por eso, algunos manuscritos amplían el versículo 3 e incluyen, ¿qué más nos dice ahí? El versículo 4. Quiere decir, algunos manuscritos más recientes nos dice, esperando, un determinado movimiento del agua, porque un ángel del Señor descendía de vez en cuando y agitaba el agua. Y la primera persona que se metía en el agua después de que se agitaba quedaba sana. ¿Qué nos dice ahí? Eso es una tradición, ¿sí estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué nos dice la tradición? ¿Por qué se reunió tantos? ¿Qué es lo que esperaban todos esos enfermos? Un milagro, ser sanados. ¿Se acuerdan cómo se llama ese estanque? Betesda. ¿Y qué significa? Pero una cosa es la misericordia del imperio y otra cosa es la misericordia del reino de Dios. La misericordia del imperio, ¿cómo es? Ya se les olvidó, a ver, ¿cómo andan de memoria? ¿Cómo andan? Es una mercancía, hay que ganar, hay que luchar, hay que llegar primero. Mientras que la misericordia de... Entonces, en este estanque, la tradición dice que descendía un ángel, la movía en sus marcas, listos, fuera. Entonces, escuchaban los enfermos y ¿qué pasaba? ¿Y los ciegos? ¿Y los sordos? ¿Y los paralíticos? Entonces, pues se iban, entonces, imagínate la conmoción y se arrastraban y el primero que se aventaba. ¿Esa misericordia es del reino de Dios o es del imperio? Así es. Imagínate. Y esas aguas milagrosas hay en todo el mundo. En todo el mundo. ¿Sí? Aquí tuvimos en los años 90 hubo un agua milagrosa. ¿Sí? Tú eres muy joven, tú ni habías nacido. Es el agua del Tlacote. No sé si fuiste, sí. Hay fotos donde aparecen algunos hermanos ahí. En Tlacote. Tlacote está en el estado de Querétaro, muy cerca de la ciudad de Querétaro. Y el agua de Tlacote es una tradición de que el dueño empezó a decir de que en el estanque de Tlacote sus animales empezaron a sanar, ni siquiera una persona,
sus animales empezaban a sanar. Entonces, al cabo de los días llegaban personas, al cabo de las semanas había cientos, y al cabo de los meses había filas de miles de personas. ¿Qué es lo que estaban buscando? Muchas personas llegaron allá a Tlacote. Vamos, o sea, seguramente tienes hasta tu agüita, y entonces ya te vendían tu agüita de Tlacote, y en los momentos, porque si algo tiene la enfermedad, tiene un componente que se llama desesperación. Y cuando uno está enfermo, acuérdense, vamos a entrar a situaciones muy complicadas. En el mundo de la religión se pierde el sentido común. Por eso en nombre de Dios se hacen cosas. Los peores crímenes se hicieron en el nombre de Dios, porque se pierde el sentido común, ¿sí? Y en el mundo de la enfermedad también se pierde el sentido común. Por eso cuando uno está enfermo, acuérdate, un componente de la enfermedad es la desesperación. Y cuando uno está desesperado, oye, si te pones de cabeza, dicen que si te pones de cabeza, y algún santo que tengas por ahí también, te mejoras, ¿sí? Y si no encuentras una figurilla, pues el primer hermano que se aparezca, pues también lo pones de cabeza, y listo. ¿Por qué haces eso? Aparte, uno de los componentes de la enfermedad, ¿cuál es? La desesperación. Y cuando uno está desesperado, lo que te digan y que te lo untes, que te lo tomes, que lo hagas, claro, porque uno está desesperado. ¿Por qué estaban ahí todos esos enfermos? Que estaban desesperados, pero ¿qué estaban esperando? Pero un milagro. La casa de misericordia, la misericordia desde el punto de vista del imperio, ¿cómo es? ¿Y quién es? Hay que ganarla. ¿Y pues, cómo se otorgaba la misericordia en ese milagro? Pues el que llegaba primero y se arrojaba a ese estanque, vamos, maloliente, y ahí, listo. Entonces imagínate. Y había personas ahí que ya llevaban semanas, meses y ¿qué más? Años. Entonces, ¿cómo se veía ese estanque? Por un lado limpiaban a las ovejas, y por otro lado estaban ahí los enfermos esperando que el agua se moviera. ¿A qué olía ese estanque? Ese lugar, ¿a qué olía? Era un lugar maloliente. Así. A esos lugares son los que va Jesús. Yo no vine por los sanos, sino por los enfermos. Entonces, imagínense. Te voy a explicar qué es lo que viene. ¿Cómo se llama el estanque? Escucha lo que viene. La misericordia en persona. ¡Wow! La misericordia misma de Dios hecha persona. ¿Quién es, hermanos? Es Jesús. La salvación es un concepto para nosotros. Es un enunciado, es una doctrina. Para nosotros la salvación, ¿qué es? No es un qué, es un quién. ¿Quién es? Por eso la gran diferencia del cristianismo es que la salvación no es una doctrina, no es esto, sino es una persona. Para nosotros la salvación tiene sentido por Jesús, no porque te sepas un enunciado o los versículos correctos. A ver, ¿cuál es la salvación? Porque de tal manera, sí, no, muy bien, hermano, pues eso no. El que confiesa que Jesús es mi Señor será salvo. O sea, mira la salvación, mira el diseño original, confesar a Jesús como Señor y Salvador. Entonces, por eso Jesús ingresa. Viene una sanidad, y no solamente anuncia, sino denuncia. ¿Qué está denunciando ahí Jesús? Una enfermedad. Estaba enfermo ese estanque. ¿Qué hacen ahí todos pero a un lado estaba el templo de Dios? Porque a Dios lo que le interesa son las ovejas impecables. ¿Eso es lo que le interesa a Dios?
Eso es lo que dicen los sacerdotes que le interesa a Dios. Y si lo dicen ellos y si lo dicen los de acá, ¿qué hacemos? Jesús está denunciando una sociedad enferma que abandona a la gente que... Mira la situación. Está denunciando una sociedad enferma, un templo enfermo, una creencia enferma. Vamos, imagínate qué enfermedad es eso. Vamos, que decir, vamos, así actúa Dios, que desciende un ángel, mueve el agua y comienza en sus barcas listos. ¡Ay, ahí van todos! ¿Así es Dios? Por supuesto que no. Imagínate, si la sanidad fuera solamente para el más abusado, el más rápido, el que llegó temprano. Esas son las tusitas del seguro, el que llega temprano, pues sí. Pero la sanidad de Dios, ¿cómo llega? ¿Cómo? Como un regalo. Y eso es lo que iba a hacer Jesús. Entonces, una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos estaban enfermos, una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos estaban tendidos en los pórticos. Uno de ellos era un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio y supo que hacía tanto que padecía la enfermedad, ¿qué más nos dice ahí? ¿Qué le preguntó? Señor, es obvio. Voy a urgencias. ¿Quieren ser sanos? Acuérdense, aclaramos algo muy importante. En el mundo de la sanidad, de la religión, ¿qué se pierde? Y por eso ves a tantas personas haciendo cosas. ¿Y por qué haces esto? Por mi religión. Bueno, ¿y tu religión te pide que hagas esto? Sí. Acuérdate, en el mundo de la religión se pierde el sentido común. Y en el mundo de la enfermedad, ¿qué se pierde? Entonces la pregunta es, ¿todos los enfermos quieren sanar? Les doy 10 minutos, oren, voy aquí a Churubusco y regreso. ¿Todos los enfermos quieren sanar? No. ¿Quién les dijo? ¿Quién les dijo que todo? Por eso Jesús le pregunta, ¿quieres sanar? ¿Quieres ser sano? No, Señor. Porque estar enfermo me agrega beneficios. Todo el mundo viene a verme, está preocupado por mí, puedo tener aquí a mis hijos, a mis hijas, a mis papás, puedo tener aquí a mis hijos. No, pues ¿quién quiere ser? Claro. Los enfermos, la enfermedad, pierdes. ¿Qué perdemos? Y nos otorga beneficios. Puedo hacer sentir mal a la gente, manipular a las personas, puedo, pues no, mejor no, está bien así. Ya no trabajo, las personas están a mi disposición. Pues claro, ¿quién quiere estar sano así? No. Me justifican todo. No, es que está enfermo, es que compréndelo, está enfermo. Acuérdate, pero ¿por qué él es así? Es que está enfermo. No, qué maravilla estar enfermo, te justifican todo. Entonces, vuelvo a hacer la pregunta, ¿todos los enfermos quieren sanar? No todos. Por eso muchas personas pueden estar enfermas años y años enteros. Y hacen de su familia, la traen, no sabes. Y aquel puede decir todo lo que... Pues es que compréndelo. ¿Cuál es la respuesta? Es que está enfermo, es que está enferma. Por eso habla así, por eso dice así, por eso siempre está enojada, por eso siempre está amargada, por eso es así. Compréndelo. Pobrecito, pobrecita. Por eso mucha gente no sana. En el mundo de la enfermedad se pierde el sentido común. No todo el mundo quiere sanarnos.
Pues, imagínate, Señor, si sano, pues voy a ser responsable de muchas cosas. Mejor estoy enfermo y ya se me justifican todas mis groserías, todo mi mal comportamiento. ¿Sí? Y así ves a personas que traen a su familia 10 años, 20 años, 30 años, y si la persona, murió hasta los 100, ¿cuántos años tuvo a la familia? No, bien padre, se vive bien padre en esa familia. Entonces, pero no es su caso, hermanos, ustedes sí quieren estar sanos. Entonces, acuérdate, Jesús está denunciando un mundo enfermo. Y un mundo que quiere estar enfermo, que le conviene estar enfermo. Entonces nos dice, ¿te gustaría recuperar la salud? Versículo 7, lean conmigo. Dijo, por supuesto que sí, Señor. ¿Así dijo? Es que, porque además su concepto de salud, de estar sano, después de estar tanto tiempo ahí en Bethesda, en el estanque de Bethesda, ¿qué es lo que está esperando? Que descienda un ángel, ¿y qué más? Sí, ahí te puedes dar cuenta, ¿esta tradición tiene que ver con Dios o no? Un ángel que pone a competir a todos los enfermos, dices, eso no viene de Dios. Entonces estaba esperando que se moviera así. Entonces, Señor, si me puedes arrastrar, fíjate su concepto de salud. Si me puedes arrastrar un poco a la orilla del estanque, sería fantástico. Ese es su concepto de salud. ¿De dónde la sacó? Del mundo de los imperios. Porque pues es que me ganan. Señor, estoy a punto y viene un chapuzón por allá. Pues me ganan. Entonces ve cómo su mentalidad está, conforme a eso. Nos dice, es que no puedo, Señor, contestó el enfermo, porque no tengo a nadie que me meta en el estanque. Es eso. No tengo a nadie. ¿Cuál es su concepto de salud? Pues Señor, si me pones al ladito del estanque, a eso Jesús vino a eso, a arrastrarte así. ¿Dónde quieres? Allá, Señor. ¿Dónde quieres? Aquí, Señor. Ponme aquí, mira, aquí sentadito, y me echo para atrás, así ya para. Jesús no vino a eso. Mira ese mundo tan enfermo. Mira, este enfermo no solamente estaba enfermo físicamente, sino su mentalidad, Señor. Si me pones junto al estanque, ahí déjame. Y en cuanto escuche algo, ¡zas!, me echo. ¿Y Dios vino a eso? No. Mira lo que va a hacer Jesús. Es que no puedo, Señor, contestó el enfermo, porque no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se agita el agua. Siempre alguien llega. ¿Qué nos dice ahí? Antes que yo. Jesús le dijo, tienes razón, voy a buscarme otro enfermo. ¡Bum! Adiós. ¿Así? Contigo no se puede, de veras, contigo no. Ahí te quedas en la fila de urgencias, adiós. Y nos dices, Jesús le dijo, ¿qué le dijo? Pie. Fíjate, ¿él qué pedía? Mira nuestras posibilidades, pues arrástrame, Señor. ¿Y Jesús qué le está pidiendo? 3 cosas es la fe. 3 cosas. Le está pidiendo que tenga fe en quién. Fe en Dios. ¿Fe en quién? En Él, en el que está parado frente a Él. Esa es la fe de Jesús, ¿no? No fe en el que está parado. 3 cosas. La fe nos desafía. La fe nos lleva a imposibles. ¿Sí? La fe nos levanta del piso.
No te quiere Jesús arrastrado. Quiere levantarte, ¿sí? Deja de vivir arrastrado. Deja de vivir esperando un milagro. Deja de vivir esperando a ver si llegas primero. O sea, la fe, nos lleva a imposible, Señor. Pero es imposible. Llevo 38 años aquí, postrado, en medio de esta suciedad, en medio de este mal olor, en medio de imagínate la suciedad, imagínate. Y Jesús ahí. Entonces la fe nos desafía, la fe nos lleva a imposibles y la fe quiere ponernos de pie, porque nos dignifica. Mira lo que dice ahí. Ponte de pie, toma tu camilla y anda. Mira, Señor, ¿por qué no sanaste a todos? ¿Por qué no sanaste a todos? ¿Podría sanar? Y dije, Jesús, es que solo traje poder para uno. ¿Así? ¿Así es Jesús? ¿Podría sanar a todos? ¿Cómo lo podría hacer Jesús? ¿Con el poder de su? ¿Con el poder de su? ¿Dónde está la sanidad, el poder de Jesús en sus manos y le puso las manos así? ¿Así? Si Él dice, todos sean sanos. Señor, ¿por qué no lo haces? ¿Por qué no lo haces, Señor? Sería fantástico. Pero en la economía de Dios, quiere decir, en su manera de optimizar las cosas, para Jesús, ¿cuántas personas de todos estos muchos enfermos, cuántas personas necesita, transformar para que todo eso se transforme? Una persona. Así es Jesús, así es Dios. En su economía solo necesita transformar una persona. No, Señor, pero mira, somos 100 enfermos, o sea, yo creo que el 10%, si sanas a 10, esos 10 ayudarán a otros 10, ya son 20. Esa es nuestra manera de pensar. Por eso dice, Señor, pero imagínate, Jesús caminó entre enfermos, así, y llegó a ¿no? ¿A quién buscó? Al más enfermo. Cuando llega a una casa Jesús, ¿a quién busca primero? Al más enfermo. Así, tú vas a ser primero. Siempre pensamos que son otros. Tú vas a ser primero, tú eres el más enfermo. Entonces, nos dice, ponte de pie, toma tu camilla y anda. 3 cosas hace la fe, ¿se acuerdan? 3 cosas. ¿Qué primero? Nos desafía, nos lleva a imposibles y 3, nos levanta, nos dignifica, 4, nos dignifica. Este hombre, ¿sabes cuántos años llevaba en el piso? ¿Cómo veía las cosas? Imagínate acostado así, ¿cómo ves las cosas? ¿Cómo ves a las personas? Así. Y ahora él se puso de pie. Y mira, nos dice, es que no puedo, Señor, contestó el enfermo, porque no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se agite el agua. Siempre alguien llega antes que yo. Jesús le dijo 3 cosas, ponte de pie, ¿qué más? Toma tu camilla y anda. Versículo 9 es grandioso. ¿Qué pasó? Al instante el hombre quedó sano, enrolló la camilla. ¿Te acuerdas las buenas historias cuando te cuentan así? Mira, pasó esto y dices, qué maravilloso, y después viene una palabra de 4 letras. O te empiezan a decir cosas maravillosas, después te dicen, pero... Había un pero. Jesús no se fijó qué día era. En el templo dice, sanidades de lunes a viernes de 9 a 2. No insista. Sí. ¿Ve? En el mundo de la religión, ¿qué se pierde? En el mundo de la enfermedad, ¿qué se pierde? Sanidades de lunes a viernes de 9 a 2. No insista, por favor, en el nombre de Dios. Oye, ¿y si llegaban los enfermos en el día de reposo?
¿Qué decían? Sanidades de lunes a viernes. Así es Dios. Y si lo dicen aquellos, incluso que vienen del otro lado, dices, no, ellos son del otro lado. No se fijó Jesús que era día de descanso. El día de descanso estaba enfermo. Las sanidades de Jesús no son curiosidades teológicas. Mira cómo sanó al hombre. No, viene a anunciar y a denunciar todo aquello que estaba enfermo. Y no había, la situación más enferma de todos era el día de descanso, el día sagrado para Dios. Es un día sagrado, de sagrado no tiene nada. Está muy, muy enfermo. Eso es lo que vino a Jesús. Porque en el mundo de los imperios tú eres para lo sagrado. Pero en el mundo del reino de Dios lo sagrado es para nosotros. Jesús dijo, nosotros no somos, el hombre no es para el día de reposo. El día de reposo es para el hombre. Nosotros no somos para lo sagrado, Señor. No, y dice Dios, ¿por quién me tomas? El día de reposo es para nosotros. Entonces, al instante el hombre quedó sano, enrolló la camilla y comenzó a caminar, pero ese milagro, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, hermanos? Y aquel feliz así con su camilla. Ya se levantó, ¿qué hizo? Enrolló su camilla y empezó a caminar así. Y llegaron los agentes así. Frena. ¿Qué pasó? ¿Qué haces? Con su reglamento. Luego llegaron. ¿Qué pasó? Pues es que, ¿qué no sabes qué día es hoy? Su reglamento. Mira, la Biblia dice, infracción. Mucha gente lee la Biblia así. ¿Qué pasó? Y aquel feliz así. Frena, ¿qué te pasa? Pero es que acabo de ser sanado, eso nos tiene sin cuidado, ¿sí? Aquí lo más importante es la ley y que se cumpla la ley de sanidades de lunes a viernes de 9 a 2, no insista. ¿Qué día es hoy? Día de reposo. ¿Y qué haces aquí? Pues es que frena, pero a ver, pues lo infraccionaron. Mira, así, ¿sí conoces a personas? Mira, la Biblia dice. Claro, él lee la Biblia como mandamientos, solo son mandamientos y cuidadito, y no se cumplen los mandamientos. Y hay quienes las leemos, si leen la Biblia como mandamientos, para ellos no se puede esto, no se puede esto, no se puede esto y no se puede. Y hay quienes leemos la Biblia como promesas, todo lo que puede, todo lo que viene, todo lo que puedes hacer. Pero ¿quién le dijo que se levantara, que tomara su camilla y que caminara? ¿Quién le dijo? ¿Qué se le pasó a Jesús? Se le pasó. Jesús estuvo preocupado, lo sané en día de reposo. Le va a ir como en feria. ¿Qué? Mira lo que hacemos con las cosas de Dios. Mira lo que hacemos con las cosas de Dios. El día de reposo estaba enfermo. O sea, ¿a Jesús se le fue que era día de reposo o fue deliberado? Fue deliberado. Para denunciar las sanidades, denuncian todo aquello que estaba enfermo. Y ahora lo entrevistan. Le da voz a este hombre, ¿sí? Entonces, vámonos pobrecito, lo infraccionaron, lo retuvieron, un retén, imagínate, llegó ahí. ¿Qué pasó? Ahora está feliz, ¿cómo? En el día de descanso hay que estar así serios, cara de santo, así. Nos dice. Al instante el hombre quedó sano, enrolló la camilla y comenzó a caminar. Pero ese milagro sucedió en el descanso.
en el día de descanso. Así que los líderes judíos, ¿qué más hicieron? Protestaron. Le dijeron al hombre que había sido sanado: no puedes trabajar en el día de descanso. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Cómo leen la Biblia? ¿Cómo leen la ley? ¿Cuál ley? ¿De quién? ¿La ley de quién? La ley de Dios. Dice que no puede, pero enrollar. Porque para ellos, las lecturas de la Biblia, escucha, tienen consecuencias. Nuestras lecturas tienen consecuencias. Puedes hacer ver a Dios, a un Dios autoritario, a un Dios quisquilloso, o puedes hacer ver a Dios como un Dios generoso, un Dios misericordioso. Ellos interpretan que de los días que Dios creó, Dios separó uno para descanso. Y dice Dios, y Dios descansó. Así. Eso de crear el mundo es bastante cansado. Y ahí estaba Dios así. Pues eso es lo que ellos pensaron. Eso es lo que creen. Nuestras interpretaciones. Hacemos ver bien a Dios o lo deshonramos. Y mira, entonces ellos asumieron que ese día no se debe hacer nada. Y Jesús dijo: mi Padre y yo hasta este momento trabajamos. O sea, ellos estaban leyendo mal la Biblia. ¿Quién estaba leyendo mal la Biblia? ¿Jesús o ellos? A ver, les doy 10 minutos, piensen. O sea, Jesús dijo: mi Padre y yo hasta este momento trabajamos, y ustedes dicen que no se trabaja, están leyendo mal la Biblia. Y Dios estaba así. Eso de crear el mundo es muy, porque así lo entienden. Si Dios descansó, nosotros también tenemos que descansar. Y enrollar una camilla significa trabajar. ¡Qué deformación! ¡Qué deformación de la ley! Y nos dice: no puedes trabajar el día de descanso. La ley no te permite cargarse. Y le sacaron no sé cuántos versículos. A ver, dinos esto, a ver esta. Pero él respondió, eso es muy interesante. El hombre que me sanó me dijo: toma tu camilla. ¿Y qué nos dice? Anda. Yo no sé qué dice la ley, pero el que me sanó, toma tu camilla y anda. Y eso estoy haciendo. Me encanta el versículo 12. ¿Qué le dice? ¿Quién te dijo semejante cosa? Dice: el hombre no sabía porque Jesús había desaparecido entre la multitud, pero después Jesús lo encontró en el templo. Entonces ya fue a buscar a sus templos, fue a buscar a sus discípulos. ¿Y sus discípulos cómo estaban en el templo? Maravillados. Mira, Señor, qué piedras, qué maravilla. ¡Wow! Entonces, esto que viene es muy importante. Aquí hay dos interpretaciones. Vamos a hacer una lectura distinta. Aquí hay una lectura terrible. Las interpretaciones tienen consecuencias. Muchos dicen que aquí Jesús enlaza. Es una interpretación y la mayoría tiene. Tú debes decidir tus propias interpretaciones, porque las consecuencias son para ti, para nadie más, ¿sí? Si tú crees esto y esto, las consecuencias son para ti. Aquí la mayoría, y si lo dice la mayoría, pues deben tener razón, que está enlazado el pecado con la enfermedad. La mayoría enlaza el pecado con la enfermedad. Entonces, si estás enfermo, estás en pecado. Entonces, a todos los enfermos los veían como en pecado y castigo de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿de dónde sacan estas? De este texto. Pero quiero proponerte otra lectura. ¿Qué te parece? Vamos, nos dice así. ¿Quién te dijo semejante cosa? Le exigieron.
El hombre no lo sabía, pero Jesús había desaparecido entre la multitud. Pero después, lean conmigo, Jesús lo encontró en el templo y le dijo, ya estás sano, así que deja de pecar o podría sucederte. En ese mundo, escucha, todo era pecado. En ese mundo todo era pecado. ¿Sí? Entonces, por un lado le dice, ten mucho cuidado porque en el mundo en el que vives en este momento, todo es pecado. ¿Sí? Ya deja de pecar. Ten cuidado de alguna forma. Cuando enrollas tu camilla, no vaya a ser que... ¿En qué forma estaba pecando ahí? ¿Por estar enfermo o por haber enrollado su camilla? ¿Por qué? Por haber enrollado su camilla, no porque está enfermo. Entonces son dos lecturas totalmente distintas. Deja de pecar, le dije, pues la próxima vez que enrolles tu camilla, ¿dónde lo haces mejor? ¿Dónde lo debería hacer? En su casa o en privado, cuídate de los hermanos, no vaya a ser que en ese sentido. Entonces son dos interpretaciones totalmente distintas. La mayoría enlaza terriblemente la enfermedad con el pecado. ¿Sí? Pero ¿qué te parece? Y quiero proponerte, deja de pecar. ¿Cuál es el pecado que le estaban señalando? Sino quebrantar el día de reposo por enrollarse. Entonces la próxima vez ten mucho cuidado porque en este mundo en el que vives todo es pecado. Entonces el hombre no lo sabía porque Jesús había desaparecido entre la multitud, pero después Jesús lo encontró en el templo y le dijo, ya estás sano, así que deja de pecar o deja de enrollar tu camilla. Vamos delante de los líderes, podría sucederte algo mucho peor. Entonces el hombre fue a ver a los líderes judíos y les dijo que era Jesús. ¿Qué más? ¿Qué dijo? Cualquiera que me confiesa delante de los hombres, ¿qué hará Jesús? Yo lo confesaré delante de mi Padre. Vamos a orar. Señor, te damos gracias esta tarde. Muchas gracias por esta congregación. Gracias por todos los que hoy están aquí. Y hemos escuchado que hay dos clases de misericordia. La misericordia que tienes que ganar, que tienes que llegar primero al estanque de Betesda, por encima de los demás, Padre. Esa es la misericordia del imperio. Pero tu misericordia es un regalo. Ese enfermo buscaba llegar al estanque y sin saberlo, la misericordia de Dios llegó a él. Así es la misericordia, Padre. Llega a nosotros en la persona de Jesucristo y siempre está disponible. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga. La misericordia llegó a nosotros, hermanos. ¿Sí? No tuvimos que arrastrarnos a un estanque. Llegó a nosotros en la persona de Jesús. Gracias, hermanos.